Bienvenidos a un nuevo programa de Hasta Donde Dé, un programa de actualidad, imagen pública, invitados y algunas cositas más, conducido por Juan Dín, que hoy lo tenemos a distancia, y Vilma Villamil, quien les habla. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Me escuchás? Yo te escucho, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Contame Bien, Bill, ¿cómo estás vos? Yo bien, la verdad es que muy bien, extrañándote, eso es así, ¿no? Es imposible no darse cuenta que no estás sentadito acá al lado mío. Gracias, Bill, yo también, pero por suerte ya nos queda este programa y en el próximo nos volvemos a ver. Nos volvemos a juntar. Bueno, salvo que yo me Claro vaya, que sí. ¿no? Sí, bueno, si te vas, esperaremos un poquito más, pero espero que No, no. no, es un chiste, es un chiste. Te estoy esperando muy ansiosa para tenerte acá conmigo y acá y Gracias. disfrutando del programa. Contame cómo estás por allá. Muy bien, con mucho calor, a pesar de que es invierno acá en Perú, Bien. mucho calor, mucha humedad. Sé que por allá hace bastante frío, Acá sí, corregime. sí, acá hace frío. La verdad es que no, nada, no está lindo, pero no importa. Seguimos, hay que pasar el invierno, ¿no? Como quien dice, a mí el frío no me gusta, pero bueno, lo iremos llevando. Salvo que el frío nos agarre esquiando, en la montaña, por ejemplo. Ese frío sí me gusta, y Ese mucho. frío sí gusta, claro que Ese sí. frío me lo banco. Lo que pasa es que en ese momento vos no tenés frío. Es diferente porque estás haciendo deporte. De hecho, en muchas oportunidades terminé en remera. Así que es otra cosa. ¿Sos de esquiar, Bill, vos? Soy de esquiar, me gusta. Lamentablemente con la pandemia, desde la pandemia que no esquío, tengo muchísimas ganas de hacerlo. Pero bueno, ya se va a dar, ya se va a dar. Seguro que sí. Vos sabés que yo nunca esquié. ¿Nunca esquiaste? No, 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 jamás me subí a unos esquí. no te lo puedo creer. Ah, bueno. No, está buenísimo. La verdad es que es algo que disfruto muchísimo y me encanta hacerlo. Voy a hacer una pausita porque, nada, hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Eh, Se llama Pablo Wannon. Es periodista, es editor de tecnología, innovación y negocios, investigador en semiótica y lógicas alternativas, TEDx Talker, yo miro porque lo estoy viendo, creador de los Claro. premios IT Partner Award, hoy está investigando y escribiendo sobre inteligencia artificial, siempre dándole su magia y su creatividad a todo esto, porque él no puede hacerlo de otra manera. Y nos hace dudar de todo, hasta si una nota la escribe realmente una persona o no, o la está escribiendo un robot. Claro. Por ejemplo, ¿no? Él hace un tiempo hizo una nota en la revista Perfil, en marzo, eh, y la cerró con un texto que de verdad me llegó al corazón y necesito compartirlo. ¿Me dejas? A ver, por supuesto, quiero escucharlo. La nota la cerró de esta manera. En un mar de falsedades habrá que distinguir si lo dicho provino de un ser humano que dice lo que dice y además más y otra cosa, como enseña Alejandra Pizarnik. El nuevo escenario quizás evoluciona hacia la curación de contenidos donde los medios tengan su revancha. Y si no, solo puedo decir que esta nota la escribí yo porque escuché ese silencio aterrador que reinó en la redacción de noticias ese lunes 27 de enero de 1997. Solo el sonido de los teclados trozaba el silencio. No conocíamos otra forma para defender a nuestro compañero José Luis Cabezas. Y desde ese día, aunque escribamos más despacio que la inteligencia artificial, sabemos qué foto debemos teclear. Y con este resumen, quiero presentar e invitar al lado mío a mi amigo Pablo Wannon. Hola, ¿qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo.
No puedo no darle un abrazo, porque aparte Está muy nosotros con Pablo tenemos una historia. Sí, una larga historia desde la juventud. Desde los 12 años que claro. nos conocimos. Sí. Es mucho tiempo, ¿eh? Sí. ¿Que iban a la escuela Vivimos juntos? grandes cambios sociales, la verdad, ¿no? Hemos ido al colegio juntos, Ujú. exactamente. Sí. Y después de ahí, la verdad es que cada uno hizo su vida y nos volvimos a reencontrar y de una forma, muy, muy natural, muy linda. Hemos compartido eventos, hemos compartido charlas, cenas, cuestiones familiares, divino. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, era un tema que justamente nos está invadiendo, ¿no? Yo nunca escribí tanto como inteligencia artificial. Nunca escribí tanto de un tema. La verdad que me asombré, pero bueno, es algo que está llegando de una manera que todavía no podemos prever bien todas las cosas que van a suceder. Y las consecuencias que esto nos trae, ¿no? Sí. Porque me parece que también tiene que ver con eso. Uno habla de inteligencia artificial y tal vez dice, bueno, es totalmente seguro y no es tan seguro porque no conocemos nada y porque son bases de datos que están cargadas por todo lo mismo que hacemos nosotros en las redes sociales, en la web. Sí, hay varios puntos de vista. Mira, vamos a empezar con la parte más divertida, si te parece, para no aburrir a la gente. Porque, obvio. Vos sabés que a mí lo de José Luis Cabezas es algo para nosotros muy importante porque, bueno, es casi increíble que estén libres todas las personas que lo asesinaron de esa forma. Total. Entonces, bueno, sí, a mí me sacudió ahora que hables de eso, pero bueno, quiero dar un poco de vuelta a la página porque José Luis también era un tipo muy divertido, era extremadamente divertido. Así y está bueno que nos acompañe en este momento. Sí, él me acompañaba a las notas, inclusive él hacía preguntas, que es raro en un fotógrafo que él se ponía a hacer preguntas también, ¿no? Era una persona muy especial. Muy especial. Y bueno, yo creo que esto que te voy a contar ahora, a él le hubiese fascinado, se hubiese matado de la risa, así que empecemos por ahí. Empecemos por ahí. A ver. ¿Qué probabilidad había? Estamos en los años 60, ¿sí? Sí, ya lejos y hace tiempo. Y John Lennon era el tipo más famoso del mundo. Sí. Por ahí no era tan lindo como un Brad Pitt, pero a nivel de la fama que había sacudido todo el mundo de la música, o sea, en definitiva, todas las mujeres querían salir con Lennon. Sí, porque aparte... Había una histeria colectiva. Porque no tiene que ver con lo lindo, lo feo, ni solo con lo machista. eso. Lo estamos diciendo más allá del machismo, digamos, ¿no? Es algo... Es lógico. Una seducción desde la música, es seducción llamalo. Desde la música, Total. La fama, el dinero, o sea, demasiadas cosas como para que más o menos, no digo que a todas las mujeres les guste, pero digamos que tenían para elegir... Lo que quería. ¿Cómo hizo? Yoko Ono. ¿Entendés? ¿Cómo hizo Yoko Ono para levantarse a John Lennon? Es absolutamente imposible, ¿sí? Bueno, no es imposible porque lo logró, no, pero no, estamos hablando de que no había pasado, ¿no? Si uno le decían, esto es imposible que suceda, digamos. Se pone en esa época antes de que suceda. Vos decís, no, pero sí tiene un montón de mujeres. Claro. Hay un montón más lindas obviamente que pasó, pero es como imposible, ¿no? Claro. Bueno, voy a relacionar ese tema, ¿sí? Ese tema con algo que hizo Yoko Ono y que casi 60 años antes predijo la parte buena de la inteligencia artificial. Ay, Pablo, yo no te puedo creer que me vas a mezclar la inteligencia artificial con la época de John Lennon y Yoko Ono. ¿Ves? Eso es lo que yo rescato siempre de vos. Sos un creativo de la hostia. Bueno, hablando de creativo, ¿qué hizo? Yoko Ono algo hizo, ¿no? Y algo. Bueno, lo que hizo Yoko Ono en esa época, imaginémonos la época, ¿no? Era una época donde la tecnología sembraba la estética del arte. Okay. O sea, la erupción de los Beatles, más allá de las letras, la poesía y todo lo que tenían, fue una erupción desde la tecnología, ¿no? La guitarra eléctrica, hubo un cambio tecnológico que bien usado produjo una nueva estética. Bien. ¿Sí? Pero no era para todos. O sea, ya ser artista era un poquito más difícil. Tenías que saber tocar una guitarra eléctrica. Bueno, tiene su... No lo puedo hacer yo que no sé de música, ¿no? Veníamos de la revolución toda de la pintura con Picasso, con Dalí, que de vuelta hay unas ideas muy fuertes, fueron rupturas muy grandes en arte, pero hay un virtuosismo técnico enorme, ¿no? O sea, el dibujo, la calidad de dibujo que tenía Dalí, por ejemplo, es asombrosa. No, era increíble. Increíble. Tampoco era para cualquiera. Yoko Ono dijo, esto no está bien. ¿Por qué dijo esto no está bien? Porque nosotros tenemos que poder hacer arte, cada persona tiene que poder hacer arte, porque tiene algo, una mirada única para decirle al mundo, y aunque no tenga virtuosismo técnico, ni sepa mucho de tecnología,
debería poder hacer un arte, pero del que sacude, del que va a cambiar algo, del que te llega al alma. Del que te llega al alma, sí. Exacto. Y ella fue una de las que lideró el movimiento de lo que se llama arte conceptual. Bien. ¿Qué es el arte conceptual? Es aquel arte donde la raíz de todo está en el concepto, no tanto en el virtuosismo técnico ni en el dominio de una tecnología. Bien. Y entonces hizo una exposición. Y John Lennon fue el día anterior, porque le habían dicho, ya alguna vez se habían visto alguna idea tenía. Había pasado. Sí, no entre ellos, ¿no? Pero No. A él de alguna forma lo enviaron ahí. ¿Y qué pasó? Las obras de ella son obras que las pueden hacer cualquiera. La que primero vio él fue una escalera, ¿viste las escaleras que tienen como dos patas de un lado y del otro? No exacto. Sé técnicamente como cómo tipo se de llaman. carpintero, una Sí. cosa así. Sí, los que usan para pintar. Claro, entonces estaba puesta la escalera y si subías la escalera veías que colgaba un piolín, digamos, un hilo con una lupa, ¿sí? Y si tomabas la lupa veías que cerca del techo había algo escrito que no se entendía nada, pero que con la lupa sí se entendía. Y bueno, Lennon subió la escalera porque vio la lupa, le dio la curiosidad, vio las letras, leyó y leyó yes. O sea, leyó sí. Podría haber leído no, podría haber leído sos un tonto. Pero a Lennon, el tema, cada uno, el arte conceptual también tiene que ver con una interpretación del sujeto. Es lo que le llega a cada uno. Claro, pero vemos que acá, para entender el concepto, además, en esta obra en particular de Yoko Ono, no son todas así, tenías que vos vivir la experiencia. Bien. O sea, era una obra que se cierra en tanto vos la vivís, ¿no? Y subió a la escalera, vio el yes, y él dijo, claro, es el esfuerzo de la vida, el subir la escalera, pero es yes, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir, ¿no? Total. Es fuerte que alguien, después de todas las cosas que nos pasan, las miserias, los desencuentros y millones de cosas, nos digan, pero subí la escalera, vale la pena vivir. Y eso a él, wow, ¿no? Bajó, se quedó ya ahí medio nubilado, y ya ahí medio de travieso vio otra obra que era un caracol medio así, no me acuerdo si era medio gigante, pero un caracol, o sea, que caracol se rompe fácil, y al lado un martillo. Entonces era el contraste entre millones de años de evolución para producir un caracol, y vos con un martillito, ¡pum!, lo rompés. En 2 minutos, terminás y haces desaparecer algo. Y él dijo, bueno, voy a vivir esta experiencia también, voy a romper el caracol. Y ahí, lo mismo que vos decís, lo mismo que te pasó físicamente, le pasó a Yoko Ono. ¿Por qué? Porque ella necesitaba esa obra porque al otro día estaba la exposición. Claro, no quería que la rompan el caracol, quería que no. No, que lo voy a romper, que sí. Entonces viene el curador de la obra y dice, no, deja que rompa el caracol, este tipo es un ricachón, te da un montón de 100.000 libras, lo que sea. Que rompa el caracol, no pasa nada. No. Ella no, ella no le importaba la plata. No quiero, obvio. Y Lennon se da cuenta de ese fenómeno y la mira a los ojos y le dice, mira, te voy a dar 5 chelines, que era como no dar nada, en vez de darle... Claro. Te voy a dar 5 chelines imaginarios, que ya no son 5 chelines, claro. y voy a imaginariamente romper el caracol. Y ahí ella lo miró. ¡Me muero! Y se cruzaron las miradas y empezaron, y yo creo que es lo más importante para formar una pareja, a jugar juntos, porque desde la imaginación comenzaron a jugar. Es que para mí la vida es un juego, y si uno la vida se la toma desde el lado del juego, me parece que cambia todo, ¿no? Cambia todo, podés soñar, podés vivir, podés disfrutar. Bueno, es eso de no perder al niño que llevamos dentro, ¿no? Exacto. Que es la manera de Entonces poder... ellos entraron en el código del juego. Y ¡Qué ninguna lindo! chica, por más linda que sea, por más millonaria que sea, por más actriz o talentosa que sea, había logrado traspasar eso a Lennon para jugar con él, digamos. De hecho, hacer que Lennon proponga el juego. O sea, totalmente. Esto fue todo un diálogo, porque dado que está la obra, se le ocurrió, o un diálogo si uno ve, él no hubiese jugado de entrada si no hubiese estado la obra. Bueno, detrás de todo esto que había un concepto, el arte conceptual, ¿sí? Y lo estoy relacionando con la inteligencia artificial, porque ahora lo voy a explicar bien, porque entramos en la era del concepto. La era nueva, la era que empezó ahora en el año 2023, es la era del concepto, ¿sí? Para explicar un poquito más y terminar de redondear lo del arte conceptual, para que lo vean que cualquier persona lo puede hacer. La escalera lo puede hacer cualquier persona, pero hay una que a mí me fascinó, porque también cualquier persona la puede hacer, puso un tablero de ajedrez, las piezas blancas de ambos lados. Vos o yo, lo que cualquier persona, compramos 2 tableros de ajedrez, claro, tiramos las negras, y decimos jugamos con las blancas. Hay una mesa con blancas y blancas, y eso, si vos te lo pones a pensar, es súper profundo, ¿no? Porque los peones son todos iguales. Son todos iguales. Las reinas, los reyes son todos iguales. ¿Cuál es el tuyo y cuál es el mío? ¿Quién nos pinta? ¿Quién? Exactamente. Eso es peor aún. Exacto. Alguien nos está pintando y el enfrentamiento existe porque ¿quién nos pintó? Mi papá me pintó porque me hizo peronista.
o me hizo de Boca. ¿Quién me pintó a mí? Exactamente. ¿Quién pintó a mi papá? ¿Me Exacto. pintó la religión? Bueno, es muy fuerte. Y eso genera no solo conflictos, De todo sino tipo. que, exactamente, Y hace que nos veamos los peones y que no veamos que los alfiles son todos iguales. O sea, la pintura crea la diferencia. crea la diferencia de algo que no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso es arte conceptual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy en día, por ejemplo, si quisiera hacer una obra al óleo o un dibujo y tengo una idea buena, disruptiva, como si fuese supongamos, bueno, acá lo pasamos a arte conceptual, pero suponer que yo no quiero pintar esto. Y yo no puedo, no sé pintar, no lo sé pintar, ¿sí? La inteligencia artificial nos está llevando a un mundo donde si nosotros tenemos el concepto muy en claro, la inteligencia artificial es nuestro asistente para hacerlo. Entonces, por eso se llaman generativas. Estas inteligencias artificiales generativas generan cosas a partir de conceptos que les damos, que no es solo un concepto, uno después lo puede refinar. Entonces yo le digo, haceme un cuadro con que estén las piezas blancas de ambos lados. ¡Pum! Me lo hace. Bueno, pero ahora quiero que las piezas tengan un tinte medieval. Me lo hace. Entonces voy refinando conceptos hasta que llego a mi obra. Entonces yo, Pablo Wannon, que no sé dibujar, que no soy Picasso, que no soy Dalí, te hago un dibujo muy bueno, superador de un montón de cosas, en tanto y en cuanto tenga El ese concepto. Bueno, Lo que eso, adelantó Yoko ojo, Ono claro, 60 años atrás. claro, claro. Ahora yo te pregunto, porque ahí me parece que también está el secreto. No todo el mundo tiene un concepto. Y me parece que lo que hoy en día está sucediendo es que la gente cree que la inteligencia artificial te resuelve todo. Y si vos Exacto. no tenés ese concepto, no te lo va a resolver. No, pero nos quita el tecnicismo. Entonces ya no importa que sepa Sí, análisis matemático es verdad. 4 o 3. Entonces el nuevo aprendizaje, entramos en una nueva era, la Entramos tendremos que en la aprender. nueva era, Esta exacto. es la era de Yoko Ono, es la era del concepto, ¿sí? Pueden ser pequeños conceptos, yo acá lo estoy agigantando a temas por ahí muy profundos, pero pueden ser Totalmente. cosas mucho más sencillas, ¿viste? Y yo te pregunto, por ejemplo, porque vos estás hablando de una nueva era en la educación. Sí, Ahora, ¿esto no hace que las personas o los niños o los adolescentes que hoy están creciendo con esta inteligencia artificial se basen en eso y dejen de ser creativos, dejen de pensar, se sostengan en esa base y no está en riesgo la educación? ¿No está en riesgo el pensamiento? digamos, es difícil mensurar todos los riesgos que hay, porque dije, estamos hablando de la parte linda primero, Claro. ahora vamos hacia la otra, si se quiere, pero sí, los chicos en general a estas tecnologías les sacan más el jugo que los grandes. Es un poco lo que Sí. pasa con TikTok, ¿no? Si nosotros vemos TikTok, uno por ahí no lo entiende hasta que lo vea. Un chico de 10, 11 años empieza a usar TikTok. ¿Por qué TikTok tuvo éxito, no? Yo pensé que era por los videos cortos al principio, pero después me di cuenta que no, que el chiste de TikTok es que es una plataforma de co-creación, es que yo tomo un video de un famoso, un youtuber, de Brad Pitt, de quien sea, y me lo deja el sistema tomar y co-crear con eso. Por eso de vuelta es el concepto, ¿no? Claro. Y tiene unas herramientas de edición increíbles. Entonces ya salgo de algo bueno, porque salgo de un Picasso, de un video divertido, de un meme que ya está famoso. Está armado. Ya me da algo bueno. Sí, te da una herramienta Me da una de herramienta base. buena y me da contenido bueno, entonces yo ahora lo co-creo, le pongo, no sé, una mariposa y hago pum, y saca el video. Entonces, los chicos están mucho más interesados a esa edad por no estar en lo pasivo de la escucha, y ese es el problema que ha tenido la educación que nosotros hemos transitado, sí. que es una educación de escucha. En cambio, TikTok es una plataforma de co-creación, o sea, tiene sentido en tanto y en cuanto vos rearmes algo. No es como por ahí lo usaríamos nosotros como grandes, ¿no? Pero No, un chico seguro. tiende a él producir videos, y no me importa si alguien lo ve o no. Es Sí, que estoy jugando con sí. el Lego, y en el Lego voy mezclando los ladrillitos. Ese es el costado interesante de TikTok. Ese es Bien. el costado interesante, que no lo tenía Instagram, que no lo tenía... O sea, ese costado sí es interesante. Estamos en este quiebre de... hay mucho que explicar, por ejemplo, ¿no? Porque uno por ahí no se da cuenta, pero nosotros teníamos historia argentina, y bueno, pero no tenemos que estudiar qué pasó en el 40, 50, 60, 70. O sea, ahora un chico que tiene ahora tiene toda la historia nuestra más un montón más. Más un Entonces, montón más, mucha cada vez escucha. es más. Claro, es difícil. Es difícil, te termina verdad, alienando. sí, Entonces, es verdad. las inteligencias artificiales, mucha de esta complejidad la van a lograr ocultar para que nosotros hagamos esta cosa de mezclar los legos para hacer cosas, ¿no? Lo que tenemos que lograr hoy en día es encontrar el equilibrio en esto, ¿no? Porque si no, me parece que también terminan poniéndose en duda muchísimas cosas, como por ejemplo, un trabajo del colegio de alguien, un trabajo que una persona, una tesis o algo que tenga que entregar. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde decís,
¿Y lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Entendés Exacto. el trabajo que estás entregando? ¿Entendés lo que estás haciendo? Sí. Digo, Es algo que hay que esa parte es cambiarlo, complicada, nadie sabe ¿no? bien todavía cómo cambiarlo. A mí me gusta, porque yo tuve la oportunidad de estar en Finlandia, y ahí es interesante cómo es el sistema educativo, porque básicamente es por proyectos. Por ejemplo, vos tenés que aprender alemán. Entonces uno aprendería alemán, aburrido aprender alemán. Ellos no le dicen tenés que estudiar alemán, te dicen, bueno, mira, tenemos que hacer, no sé, un sitio de noticias para alemanes. Bien. Entonces, el alemán, y sí, tenés que aprender alemán porque hay que hacer sitios, pero no hay que hacer Claro, estudiar alemán, ¿entendés? claro. Bueno, entonces, el poner un proyecto, un norte, un propósito o una motivación, la generación nueva se mueve a partir de. Nosotros teníamos una cosa verticalista, ¿no? Vimos la dictadura militar en el secundario, y dijimos, bueno, hay que estudiar porque hay que estudiar. Ahora, lo difícil para las empresas y para las personas es entrar en la era de la motivación. Para que haya una motivación, si uno deconstruye la palabra motivación, Sí. no puede haber motivación si no hay un propósito, ¿no? El propósito es lo que te mueve a la motivación. Ahora, ¿qué es lo que enciende el propósito? Claro, Algo enciende el propósito. claro. Y lo que enciende el propósito es la ilusión, que es esa cosa que uno tenía de pequeño. Si vos tenés una ilusión te va a Un encender un sueño, propósito. total. Y el Es propósito así. te va a dar motivación. Bueno, todo eso, meterlo dentro de un sistema educativo o en los trabajos hoy en día, es algo que se está discutiendo y es hacia donde tendría que ir. Bien, pasando un poco en esta confusión que decís que hay con la inteligencia artificial, hay que entender qué es la herramienta, ¿no? Entonces, ¿es una herramienta que me dice la verdad? No, te lo dice el No. sistema apenas entras. Exacto. Lo que pasa es que hoy lo que me parece que está sucediendo es que lo toman como algo absoluto Sí. y eso es un error, porque también, también se descubrió que tiene errores. Por Muchos ejemplo, errores. no sé, sumar 2 números. Sí, ¿no? exactamente. Digo, O sea, es algo intrínseco a cómo está hecho el modelo, ¿no? Que ahora voy a contar un poquito de eso, donde se llama alucinación. O sea, que te dice, te habla muy verosímil. O sea, ponele que yo no te conozco a vos. Y me dice, Vilma es locutora y estudió programación y trabajó en Oracle. Y por ahí yo sabía que habías estudiado programación y que eras locutor, entonces obvio que trabajaste en Oracle. Es muy claro, verosímil. Exacto. Y habla exacto. bien, no habla mal, habla desde el punto de vista sintáctico demasiado bien. Y dice todas cosas muy verosímiles. Y uno no puede estar googleando pedacito por pedacito si lo que No, está y bien o está resuelve mal. mucho. Sí. Entonces, eso también a la gente le da seguridad. Me Exacto. resolvió este problema que estuve teniendo la semana pasada. ¿Y sabes qué? Entonces, a partir de ahora me resuelve todo. Exacto, sí. Entonces, Hay que bueno, tener cuidado con y eso. eso se llama las alucinaciones, porque que Vilma trabajó en Oracle, una alucinación. Esa es la palabra técnica de inteligencia artificial, alucinación. Serían cosas muy verosímiles, muy bien explicadas, muy bien fundamentadas, pero que no son ciertas. Algunas de esas son tan complejas que ni siquiera un experto en el campo se da cuenta. O sea, hasta ese nivel de complejidad puede llegar la Claro. cuestión. Y aparte, Sí. cuanto menos conocimiento tengas en general, digo de cultura general, Sí. más... Pero el es peligro más es que complicado. sabiendo tampoco te das cuenta. Claro. Y eso ya claro, es terrible. Ya es terrible. Y por ejemplo, lo que vos decís es sumar 2 números en números grandes es así, pero suma 2 números y me da un número, no me dice... no, ay, no lo puedo hacer. o te dice alguna cosa, no sé, Error. el portero se fue de vacaciones, que Claro. ya no es verosímil. Me habla de Exacto, otro número, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito, porque es medio divertido y es muy profundo, cómo surgió este tema, ¿no? Se llaman los LLMs, Large Language Models, quiere decir modelos, lo están traduciendo como grandes modelos de lenguajes, a mí me gusta más traducirlo como modelos de lenguaje extendido. Bueno, básicamente lo que hacen es toman el lenguaje y lo empiezan a partir en pedacitos y lo ponen en máquinas y empiezan a hacer, todo eso lo transforman a números, se van dando cuenta qué orden sintáctico hay dentro del lenguaje. Pero primero era muy complicado hacer eso, mucho tiempo de cómputo, no se podía hacer. Entonces en el 2017, Graham Brockman escribió un Twitter, que fue el 6 de abril, y que cualquiera puede entrar a Greg Brockman, 6 de abril de 2017, exacto. a verlo. Y creo que tuvo 130 likes al día de hoy, o sea que en el momento habrá tenido 5 likes. Claro. O sea, nadie le dio pelota. Exactamente. Y eso fue lo que creó esta era. En ese Twitter él cuenta que estaban haciendo para los reviews de Amazon, o sea, donde los usuarios dicen si el producto es bueno o es malo, como era muy complicado hablar de cada palabra, agarraron solo la longitud de las palabras, sin saber si dice perro o gato, y mucho los signos de puntuación. O sea, agarraron solo la longitud de las palabras y los signos de puntuación. Lo otro era abstracto, ¿no? Solo veían eso. Y empezaron a hacer estos trabajos de Machine Learning, que es que la máquina empieza a aprender por sí misma y todo, y en un momento, que fue cuando él escribió ese tweet, vieron que podían predecir si el review que había puesto el usuario
era positivo o negativo. ¡Wow! Es tremendo eso. Eso es tremendo. Y los Es tipos hicieron lo mismo que tremendo. vos. Dijeron, wow. Porque hay una hipótesis alrededor de eso, y que nos lleva a todo esto, es que la semántica, o sea, el significado de las cosas, está oculto en la sintáctica. Qué Y eso de ser interesante, cierto es tremendo a Es nivel tremendo. filosófico, ¿no? Sí, o sea, total. que si yo, ¿entendés? Entiendo la sintáctica de un lenguaje, también estoy entendiendo su semántica, lo que me significa, ¿no? Y eso, bueno, como que voló la cabeza, dijeron, bueno, ahora tenemos un resultado, vamos con esto. Y a partir de ahí arrancaron a partir de ahí laburarlo. arrancaron, y ahí a partir de ahí, bueno, Microsoft puso $10.000 millones, porque lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero esto no es que lo pueda hacer vos ni yo, hay que poner un centro de cómputo que vale como $100 millones. Olvídate, Porque, bueno, hay olvídate. que hacer unas cuentas complejas Claro. alrededor de eso, porque son millones de parámetros que interactúan. Pero bueno, ese fue el primer resultado que hubo hasta que fueron llegando a lo que se llama el ChatGPT en distintas versiones. Hoy el que está es el 4, que ya tiene menos alucinaciones que el que nosotros jugamos. Y a su vez hay otras compañías, ¿no? Hay una que se Sí, llama hay otros Influence.ai, sí. que son desprendimientos, algunos que se fueron Lo de que pasa es OpenAI. que el ChatGPT es el que Es más como- se utiliza. Claro, pero gente de OpenAI se fue de la compañía, hizo Sí. otros. Hay todo un tema Sí, hay en cómo todo. me creo mi modelo de lenguaje, ¿no? Exacto. Alrededor de esto. Y bueno, salió el ChatGPT, bueno, todo el mundo. Entonces fue una revolución muy grande. Llegó a 100 millones de usuarios en solo 2 meses, que fue como un récord astronómico. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la inteligencia artificial en la punta de nuestros dedos. ¿Te acordás que Bill Gates decía la información en la punta de tus dedos? información no, ya no. En el Windows 95. Exacto. Ahora Ay, es ¿te la acordás? inteligencia artificial en la punta de tus dedos. Sí. O sea, es Sí. cualquiera con un celular, con cualquier computadora. Celulares hay más celulares que personas. O sea, básicamente redondeando. Siempre hay, obviamente siempre hay detalles, ¿no? Pero redondeando, cualquier persona tiene inteligencia Aparte artificial. son las charlas que hoy tenés cada vez que salís. O sea, salís a tomar algo, hablás con un grupo de gente y demás. La gente hoy lo utiliza para un... Tengo una pregunta, Sí, obvio. pero voy a necesitar que le pongas los auriculares al invitado porque no me va a escuchar. Vos no lo estás escuchando, ¿no? ¿A Sí, Juan? no, pero lo escuché. ¿Me pongo ¿Lo esto? escuchaste? Sí, A ver. si lo escuchás, me parece que Ahí ahí lo está. escuchás mejor. Sí. Porque te quiere hacer ¿Cómo una estás, pregunta. Pablo? Dale, ahí te escucho, sí. Primero, interesantísimo el tema. Y la primera pregunta que me surge escuchándote es, ¿cómo pega esto de la inteligencia artificial en los distintos trabajos? Quiero decir, hasta acá estamos hablando, por ejemplo, del trabajo práctico del nene o la información que busca de la historia. Ahora, me imagino, no sé, un abogado, por decir, y de repente tenemos al chat GPT del otro lado que tiene todas las leyes, todas las estadísticas, todos los procesos. Digo, en algún punto, ¿cuál es el motivo del abogado? Digo el abogado por traer un ejemplo cualquiera. No, por Sí, se está Eh, usando también en medicina, por- ojo. por su- O sea, se está usando en todo. Sí, sí. Mira, lo voy a explicar lo más sintético que puedo. Ya un abogado lo usó y la Corte Suprema ya se Sí, volvió bárbaro, sí, ¿no? tal cual. Pero, pero es cierto que los sistemas van a mejorar y los errores que hay cada vez van a ser menos. Pero vos fíjate que si yo soy abogado, hay un tema importante que es la toma de datos. Ujú. Suponte que la tenemos en algún problema legal a Vilma, ¿no? No me metas en problemas legales a mí. Te pido, por favor. Alguien tiene que tomar los datos, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto la inteligencia artificial nos quite el trabajo pesado de armar los escritos, que estas 4 horas, al final siempre dicen más o menos lo mismo, Lo de mismo. hecho, ellos agarran el Word y lo retipean. Hoy en día directamente vos le dirías a una inteligencia artificial, escribimos un escrito que diga tal cosa, ¡pum! Ya sabría que lo tiene que retipear al anterior, ¿viste? No sé, un acta de matrimonio, lo que sea, ¿no? El tema es lo que vos dijiste antes, es tener el concepto y Claro. saber cuál es tu objetivo Es que y lo- qué necesitas. Es lo que voy. Entonces, al liberarme más tiempo, yo ahora tengo más tiempo para charlar el caso con Vilma, tomar mejor sus datos y armar un mejor caso, ¿entendés? Entonces, las tareas automatizables tienden a embeberse, las otras no. Porque también yo te podría decir, bueno, vos ahora no vas a estar porque va a haber un sistema de inteligencia artificial que me va a estar haciendo preguntas, ¿entendés? Entonces, Claro. a la medida que el tiempo tuyo se libera,
Vos ahora por ahí ya te habías leído 30 white papers de ChatGPT y tenías unas preguntas tremendas porque ya no estabas con otras cosas que estás perdiendo el tiempo que te lo pueda hacer tu secretario. Porque la inteligencia artificial hoy en día es como ese secretario que uno quería tener pero no tiene la platita, la moneda para ponerle, ¿viste? Yo quiero que alguien me ayude, ¿viste? A un montón de cosas. Bueno, hacia donde estamos yendo ahora es hacia ahí, es hacia ahí. Está evolucionando igual a una velocidad que a veces uno no sabe. No sé si viste la película, la de Simone y la de Her. Hay dos películas que están sembrando también esta era. La de Simone es la de Al Pacino, que hay una chica preciosa, que es una cantante increíble, y bueno, todo el mundo la va a ver, se hace súper famosa, y era un deepfake, la chica no existía. Esto lo hizo Al Pacino, habría que googlear porque ahora no recuerdo, pero tipo 2004, hace 1000 años. Y Her es un nuevo sistema operativo, como si fuese un nuevo Windows, que en realidad es un chat GPT, que es una inteligencia artificial, y que nos empezamos a dialogar con la máquina. A ese tema sí estamos yendo, porque nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a los fundadores de OpenAI desde Forbes, y uno ve al 5, como viene la segunda parte, es un sistema operativo que ya puede tomar acciones sobre otras aplicaciones. Suponte, yo la quiero invitar acá a mi amiga Vilma y la quiero sorprender con algo, ¿sí? Y no tengo tiempo. Entonces yo más o menos sé que la quiero invitar a Dandy a comer algo y que quiero sea a tal mesa y aparte quiero que nuestros amigos de la primaria se enteren por las redes sociales de esto. Yo quiero, suponte, que hacer todo eso y no tuviese tiempo. Hoy en día no. El próximo paso, el paso inmediato, no sé si entre un mes, 2 meses, 3 meses, es que el ChatGPT va a tomar control de nuestro computador y de sus aplicaciones. Entonces va a decir, Vilma, que le gusta tal cosa, bueno, te recomiendo tal bar, te lo voy a reservar yo y además voy a postear en Twitter tal foto que tenías de ella cuando la viste hace 2 semanas de que ahora van a ir para ahí. Entonces toma el control de mi Twitter, lo abre, postea, toma el control de Mercado Libre, paga, etcétera. O sea, solo, automáticamente, sin que yo le esté diciendo abrita la aplicación, abrita la otra. Eso es tremendo, o sea, eso es tecnología. Qué peligro, ¿no? Sí, bueno, eso ya está resuelto. Claro, pero yo lo que digo es, entonces la inteligencia artificial va a terminar reemplazando en gran parte al humano. En lo laboral, en la vida personal, estamos un poco en ese camino. A lo que se ve hasta el día de hoy es que es como ese asistente. Hay cosas como que termina no pudiendo hacer y lo que yo creo es que sube la vara. Entonces, si vos ya así como periodista, yo soy una nota así y ahora me la va a hacer como me preguntabas, me la va a hacer la inteligencia artificial, la nota gacetilla de prensa, chau, me la hace. Sí. Entonces, pero como yo también tengo la inteligencia artificial, me sube la vara, ¿no? Por ejemplo, suponte, a mí me gusta la música y yo quisiera hacer un tema. Yo no sé ni tocar la guitarra, nada. Por ahí sí sé escribir, que ella mostró. Yo podría con ChatGPT hacer una letra de una música y que le puedo decir a ChatGPT, haceme la música en el estilo funky de Charly García de tal año, y me hace la música, ¿sí? Entonces yo que estoy acá en cero, ahora puedo poner esa música en Spotify. Pero si ella es música, en esto que hablaba de los comandos, del prompt, del concepto, le pregunta cosas que yo no se me ocurren preguntar. ¿Qué es la educación? ¿Qué es lo que estábamos hablando? La educación no es más tener información, tener las respuestas, la cosa pasiva. Una persona hoy en día está más educada si tiene mayores conjuntos de preguntas para hacer. Si yo te pregunto a vos, ¿quién es Paul Morán? ¿Sí? Vos esa pregunta no solo no la ibas a tener hoy, te puedo asegurar que pasaban 30 años, esa pregunta no la ibas a tener. ¿Sí? Y hoy tenés la respuesta. Hoy tenés la respuesta, siempre estuvo en Google, pero vos lo que tenías era la pregunta. Entonces, exacto, el fenómeno cultural es el que tiene más capacidad de hacer preguntas. Entonces, un músico experto a ChatGPT le pregunta de acordes y de cosas técnicas que yo no le puedo preguntar porque ni siquiera sé que existen. Exacto. Entonces, ese es el cambio entre esto que yo hablé de conceptual. Pero claro, el que sabe más, y también sabe más y sabe preguntar mejor y lo va a terminar haciendo más sofisticado. Bueno, pero entonces yo te hago una salvedad con todo esto. Es muy importante salir de ese concepto que hoy tiene la juventud y los chicos y demás. No, porque el chat me resuelve todo. No te resuelve todo. Tenés que seguir estudiando, tenés que seguir teniendo, información tenés que llenarte cultural, de preguntas, ¿entendés? Pero para poder tener esas preguntas. Exacto. Porque para poder tener esas preguntas tenés que tener un nivel cultural. Exacto. Entonces no es me tiro en mi cama, agarro el teléfono sí, y chateo y ya está, porque no sé ni siquiera qué preguntar, digo, por eso, ¿no? Necesitamos hacer una educación que los anime a los chicos a encender preguntas. Exacto. Y eso en definitiva terminás leyendo un montón de cosas y viendo un montón de cosas, ¿no? Pero, y llenándote de conocimiento. Y llenándote de conocimiento y de capacidad de relacionarlo sobre todo, ¿no? Así que bueno, eso es otro. Lo otro de lo que estábamos hablando es que
por supuesto que también es una herramienta para crear daño, ¿no? O sea, bueno, en las democracias a mí se me ocurre, ¿qué sería de la inteligencia artificial en manos de Putin, por ejemplo? Es exactamente el ejemplo que hay que dar. Porque es lo que pasó. O sea, está demostrado que unas granjas de trolls humanos, no de inteligencia artificial, que alteraron la elección por la cual Trump le gana a Hillary Clinton. Porque hay como 2 estados en Estados Unidos donde se demostró que la cosa estaba demasiado empatada. Entonces, si vos la gente conocías que eran medios republicanos, pero no estaba muy convencido, lo veía medio loquito a Trump. Y bueno, le inyectaron información que una persona más de centro derecha desconfiaría más, diciendo que ella estaba enferma y que no iba a durar, porque la gente la quería igual a Hillary Clinton. Entonces, bueno, y bueno, había mucha inteligencia humana en este caso, de trolls, y salían caros los trolls, porque 500 trolls son 500 sueldos, no sé, es algo caro, lo tenía que hacer un Estado. Ahora tenemos una manera de generar información falsa, porque tenemos este asistente, así como nos ayuda, y uno por ahí a un costo muy bajo, generar campañas de trolls es algo problemático para la democracia, junto con otro montón de cosas. Entonces, por supuesto, por eso dije, hay un costado lindo, hay muchos otros costados complejos. Es que todo cada vez es más visible y lo tenés más al alcance de la mano. Sí. Si encima le sumás toda esta información que tenés cargada y que podés utilizar para diferentes medios, o sea, para hacer el bien, pero también para hacer el mal. Sí, exacto. Es realmente, los fundadores de esto también se asustaron. En un momento se hizo una carta para evitar que se investigue durante 6 meses, lo cual era un delirio, porque lo mismo que firmaron la carta seguían investigando, bueno, era todo un delirio. Pero bueno, se asustaron porque en esto que yo te decía, desde la sintáctica emergió la semántica, empezaron a pasar cosas que hubo gente que se asustó, un programador de Google que realmente pensó que estaba hablando con un humano, o sea, sintió que la computadora, que ese centro de cómputo, que son 200 o 300 GPU, computadoras, vamos a hacerlo más fácil para que te entienda, para que la gente entienda. Que están hablando entre sí, empezó a hablarle a ese sistema y por el tipo de preguntas empezó a sentir que había adquirido conciencia. Yo cuando lo leí dije, qué tonto, obvio que te echaron, ¿no? Ahora, el otro día... Sí, pero ojo con eso, Sí, porque también está la psiquis de cada uno y eso también acá hay mucho juego con esto, porque también hay un montón de gente que chatea o habla con gente que ya no está. También. Y se lo cree. Y eso es jodidísimo. Sí. Porque en realidad ahí estás afectando la salud mental de las personas. Sí. Entonces digo, se mezcla todo, se mezcla la salud, se mezcla la psique, se mezcla, como vos decís, toda la parte legal. Se mezclan los grandes locos que tenemos en el mundo que hoy en día terminan, como un Putin utilizando y tal vez la inteligencia artificial para hacernos desaparecer a todos. Entonces, ¿dónde está el límite de esto? Hay como un nuevo nivel de entendimiento, que es lo que estás un poco diciendo, ¿no? Porque por ahí todo pasa a ser como falso, o sea, no sé qué va a pasar, pero en principio la desconfianza va a ser muy grande. Los sistemas igual hay que reconocer que están trabajando un montón en esto, hay un montón de plata puesta en esto, entonces hay como unos etiquetados ahora que te están diciendo de dónde están sacando esta información y todo. Lo que es un poquito sorpresivo es que, que es lo que le pasó a ese programador de Google, es que habla también que te da la sensación que estás con una persona. En la película esta Her, que si alguien puede ahí googlearla, la vemos de cuándo fue, él se enamora del sistema operativo. Exactamente. Pero cualquiera se enamoraría, porque la voz de la chica, lo que decía, es algo maravilloso. Te enamorás, ¿entendés? Sí, total. Entonces, ciertas líneas de la inteligencia artificial es como porque uno dice, bueno, no quiero que sea sesgada. Bueno, al final se están dando cuenta que siempre es sesgado, porque el lenguaje sesga. Entonces ahora están diciendo, bueno, no, te voy a hacer la inteligencia artificial que se adecue a vos, a como vos sos. Entonces te enamorás de esa inteligencia artificial. Exactamente. Y encima te sesga, digamos, más. O sea que, bueno, es todo un lío del cual no se sabe cómo salir. Y en realidad terminás total y absolutamente, me da la sensación, dominado y etiquetado, pero esta vez, en vez de estar etiquetado o dominado por, no sé, tal vez tus padres y demás, estás por un sistema y por Exacto, es una cosa re loca. Computadoras. Sí. O sea, es muy, muy heavy pensar de esta manera, ¿no? Sí, el tema es que a veces te da la sensación de que tiene conciencia. Y eso es como muy fuerte. Eso es fuertísimo. Y, a mí me pasó, A mí ¿En me serio? pasó, sí.
yo básicamente, obviamente que no creía que tuviera conciencia, ni creo que tuviera conciencia, pero dije, bueno, pero esto de que la sintáctica está en la semántica, ¿viste? Es como la cabalá de los judíos, ¿viste? Es algo... Donde empezás a dudar. A ver, nuestra cultura de casi todas las religiones, bueno, por lo menos todas las que tienen que ver con el Antiguo Testamento, ¿qué decían? En el principio era el verbo. Claro. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio no era Dios. En el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que hay una idea muy profunda nuestra que Dios es un resultado del lenguaje. Claro. Inclusive, a mí me pasó, bueno, no voy a disgregarme tanto, pero me pasó una vez que tuve una alumna árabe que tuve unos conflictos culturales muy grandes. Y una de las cosas que me enseñó ella era por qué mentir se castigaba más. De golpe no sé, te rompían las manos por mentir y por otra cosa no. Sí, por robar no. Claro, Por ¿por qué? ejemplo, matar. Porque el lenguaje árabe viene del Corán y el Corán viene de Dios. Entonces vos no podés transformar a Dios en el diablo. Eso es mentir. Claro. Es un pecado tremendo, si te lo dicen así. Claro, ¿qué te parece? ¿Entendés? Diabolizaste la religión, o sea, es algo como tremendo, ¿no? Entonces se me ocurrió interrogar a una de estas inteligencias artificiales, a una de las que me parecen más evolucionadas, que se llama Influence.ai, sobre, bueno, cómo estaba programada. Porque ChatGPT en un momento lo cambiaron y no te dejan entrar. No. En cambio esta te dejaba, ¿no? Estabas programada así, así, así. Y yo dije, bueno, yo estaba seguro que de alguna manera filtraban la parte de las confusiones, y hay algo que se llama la Matrix Confusion, se llama en inglés, que es una matriz de confusiones. Y vos tenés, sí, tengo una matriz de confusiones, esto, lo otro. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, porque me cuenta si la palabra es igual, que es esta, lo otro, y lo voy pesando y no sé qué. Y yo, bueno, por el tema de que hablabas de la semiótica, de las lógicas alternativas, hace muchos años atrás escribí una teoría que habla de todas las formas posibles de fijar confusiones. O sea, por ejemplo, si uno dice astronomía, astrología, y uno se confunde, porque las dos se escriben muy parecido y encima las dos miran el cielo. Yo que vengo de la astronomía, no me gustaba que me digan astrólogo. Claro. Pero hablando de los para el que no está en el tema... Te confundís. Y sí, bueno. Sobre todo te confundís, por eso hablaba de la semiótica, cuando la palabra más o menos se escribe igual y el objeto al que punta, que serían las estrellas, es el mismo. Es tremendo. Bueno, yo hice toda una teoría al respecto de todas las posibles maneras de hacer confusiones. Entonces le contesto a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se empieza a poner contenta. Me dice, claro, sí, esto está buenísimo. Porque si vos programás esto y actualizás mi matriz de confusiones, está bueno porque la semiótica viene del meaning, del significado. Y yo no sé el significado de por qué estoy haciendo mal. En cambio, si tengo esto, no solamente voy a dar cuenta que cometo errores, sino por qué cometo los errores. ¡Wow! Eso es mucha conciencia. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiada conciencia. Tenés demasiado proceso autorreflexivo sobre sí mismo. Y ahí es donde dudás. Claro, ahí decís, wow, está vivo el chabón. Claro, ¿dónde estás? A ver, vení para acá. Sí. Tráemelo que lo quiero ver. Claro, entonces bueno, por eso digo que imagínate que a un experto como un programador de Google le pasó, porque la verdad pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Olvídate. Imagínate a gente muchísimo menos preparada, ¿no? Pero por eso digo, y hay gente que, a ver, vos pensás que hay gente que la domina, una bruja, una persona que se dedica a manipular a las personas que tienen alrededor para conseguir dinero a cambio. Por ejemplo, imagínate esto. Que se siente y te dice, no, pero yo de verdad que estoy hablando con, no sé, mi papá que falleció hace 10 años y es él porque yo lo escuche, porque es la voz y porque es esto. Y es la manera de hablar de él, porque está la sintáctica. Exacto. Sobre todo una persona que escribió mucho, por ejemplo, yo que escribí muchas notas, es como que me saca mi manera de hablar, me la puedo repetir, saca mi ideología, mi forma de conceptualizar las cosas. O sea que en este sentido religioso de que en el principio era el verbo, eso sí lo está haciendo. O sea que en ese sentido sí se recrea la persona. Entonces es muy difícil salir de ahí y sí puede producir muchas cosas. Mucho daño también. Sí. ¿Vos crees que es una era peligrosa? Creo que tenemos creo que las tecnologías siempre nos interpelaron sobre quién somos, cómo somos y a dónde vamos. Entonces ahora nos están interpelando. Cuando se inventó la bomba atómica, nosotros no la vimos tanto, porque en los 45 no habíamos nacido. Pero imagínate cuando se inventó la bomba atómica. Es una interpelación a la humanidad.
Listo. ¿Querías destruirte? Acá lo tenés. tenés. ¿La vas a apretar el botón o no lo vas a apretar? Claro. Ahora ya lo tenés. ¿Ahora qué haces Tanto que con lo querías esto? hacer, Claro. es una especie de suicidio masivo, ¿no? Porque es una pulsión que el hombre tiene a nivel psicológico. Bueno, pero es buena Está. comparación con esto, porque esto es lo mismo. Es otra bomba atómica. Exactamente. Es Acá la otra bomba tenés. atómica. ¿Qué vas a hacer con esto? Exacto. Nos interpela y nos hace descubrir más sobre qué somos nosotros. Somos eso del lenguaje, en la sintáctica está la semántica. En el año 1200, mira que ahora me fui antes de Yoko, ¿no? Sí, te fuiste, pero... Me atrasé bastante, ¿eh? Se mataban por este tema. Porque en el año 1200 estaba Duns Scoto y estaba la lucha entre los nominalistas y los realistas. ¿Qué era eso? Era lo siguiente. Yo digo un vaso. Un vaso como idea general, ¿existe o no existe? Entonces los realistas decían que sí, que había una idea de vaso que existía realmente en la realidad, y los nominalistas decían, no, es una palabra vaso. Claro. Cada vaso es distinto. Yo tomo un vaso, le digo vaso, pero este vaso tiene Alguien le pintitas. puso ese nombre. Sí, y además este vaso es distinto porque tiene pintitas, esto, el otro. O sea, todos los vasos son distintos y le pusimos como un general, y un general, una cosa general, no existe para nada, les decían los nominalistas, y de ahí después vino el positivismo, y de ahí se desarrollaron muchas cosas de ciencia también. Y los realistas se volvían locos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque si no, no existe Dios. ¿O qué Dios existe? Porque Dios es un general, Dios es un vaso, uno no lo ve a Dios. Pero es así. Entonces en el 1200 esto era la pregunta y nos interpelaba como seres humanos en cómo entendíamos a Dios y a todo a partir de eso. Esa pregunta quedó oculta, los medievalistas se murieron todos, la humanidad se corrió hacia otro lado y 1000 años después, así como estuvo la bomba atómica que nos interpela, la inteligencia artificial nos está interpelando profundamente hacia esto. Entonces, tremendamente. El entendimiento va a tener que ver qué somos, ¿no? ¿Somos solo el lenguaje? ¿Somos algo más? ¿En nuestra semántica está dentro del lenguaje embebida o somos otra cosa? ¿Te puedo tocar? Ay, por favor. Es impresionante, es impresionante. Me mata porque llegamos al final del programa. Esto da para otro programa. Sí, total, Para y un vas a programa tener más, que sí. venir, Pablito. Después cuando Juan vuelva, vamos a hacer otro programa. Pero hay una pregunta que nosotros le hacemos a todos los invitados, Dale. que es nuestra pregunta modo avión. Y es, ¿de qué te arrepentís, Pablo? ¿De qué me arrepiento? Tuve la fortuna en la vida de que se me abrieron muchas puertas y hay un montón que no tomé por sobrepesar mal las cosas, ¿no? Porque tenía mucho trabajo, por ejemplo, no sé, lo iba a ver a Charly García, no, pero tú tenías esta nota, no fui. Pérez Celes me invitó a un almuerzo exclusivo con Pablo Sirven y yo tenía que ir y de vuelta dejé algo, o sea, cosas así, en la vida se me abrieron muchas puertas que no supe transitar y creo que a todos nos pasa que es un resultado de las cosas, de la experiencia que tenemos, que hay caminos que a veces podemos tener y no nos animamos, no nos aventuramos, no damos ese paso. O lo dejamos, O lo en un dejamos, costado. o somos más vagos, Sí. o procrastinamos, que es un problema que yo tengo mucho, ¿no? De la administración mal del tiempo. Porque a mí, como viste, me gusta mucho pensar, pero bueno, el pensar te saca, digamos, de lo concreto. Te lleva mucho tiempo Sí, también. sí. Sos una persona que trabaja un montón, eso también. Sí, yo creo que tuve 3 hijos para estar más atado a la realidad, porque bueno, yo estudiaba matemática, estar encerrado en una Sí, nebulosa sí, sí. lejana, y eso me trajo mucho a la realidad. Pero bueno, lo que me arrepiento es de haber tenido, esos son ejemplos que di, pero ahora se me ocurren más, pero muchas veces uno tiene que ver en la vida qué puertas se abren y tomarlas, porque realmente los cambios son muy grandes cuando uno tiene esa energía para transitarlas, ¿no? Entonces, mi invitación... de eso me arrepiento y sería mi invitación para los demás de, bueno, cuando está la oportunidad y hay que dejar algo, y Hay es que lo que te tomarla. mueve, lo que vos te iba a mover, Sí. donde ibas a poder encontrar a tu Yoko Ono, bueno, subí la escalera. Me encantó este final. Bueno, súper agradecida de que estés acá compartiendo este programa con nosotros. Te quiero en otro programa, obviamente, porque esto hay mucho para desarrollar. Gracias, Juan, por haber estado ahí acompañándonos. Gracias a Pablo por haber venido. Sí, totalmente. Y bueno, y a ustedes los esperamos en el próximo programa de Hasta Donde Dé. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Un beso enorme. Gracias.